Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación. Primer y segundo grado de secundaria. Rodrigo aprende, Rodrigo es muchas personas a la vez. Es Alejandro, periodista e investigador. También es Mario el gamer. Y Arquímedes, el señor sabelo todo. También es Gotaku, el honorable japonés y Giancarlo. Un relax, todos ellos son Rodrigo. Rodrigo aprende, Rodrigo aprende. Rodrigo aprende contigo y conmigo. Es un placer darles la bienvenida, chicas y chicos de primero y segundo de secundaria. Esto es Aprendo en Casa, una iniciativa con mucha dedicación por parte del Ministerio de Educación para ustedes. ¡Oh, qué dolor! Me duele mi barriguita. Creo que me he enfermado. ¡Auch! Oye, Mario, no puedes interrumpir el programa con esos quejidos. Habrás comido algo en mal estado. Tienes que tener cuidado con tus comidas. Ay, creo que cometí un grave error. Comí mucho de todo y mezclado. Es que leí un artículo en las redes sociales en el que me sugerían mezclar algunos alimentos para estar fuerte. ¡Ajá! En buena hora que lo mencionaste. Esto también va para ustedes, chicas y chicos. No todo lo que aparece en las redes es confiable. Ahora hablaremos sobre ello. Pero vi que varias personas lo hicieron y no les ocurrió nada. Ahora hablaremos sobre ello. Por el momento descansa. Es momento de activarte. Soy Alejandra y hoy bailaremos inspirándonos en nuestro barrio. Primero activaremos nuestro cuerpo con 3 movimientos. Practicamos aislamiento con la cabeza. Usaremos los brazos para hacer ondas y jugamos con los pies haciendo punta y talón. Eso es. Ahora que tenemos estos 3 movimientos, vamos a practicarlos juntos. Cabeza, brazos y pies. Muy bien. Ahora que tenemos algunos movimientos ya listos, bailaremos inspirados en el lugar donde vivimos. Por ejemplo, mi barrio está cerca a la playa. Hay muchos pescadores y nos gusta visitar el Morro Solar. Mi primer paso será cuando miro el mar desde el malecón. Eso es. Mi segundo paso representará a los pescadores trabajando desde su bote. Y por último, me moveré como si estuviera subiendo al Morro Solar. Sígueme, vamos a repetir estos movimientos. A un lado. Eso es. Y corremos. Muy bien. Ahora que los tenemos, ¿qué tal si añadimos nuestro propio estilo? Por ejemplo, podemos jugar con las velocidades. Lento, rápido, rápido. Podemos cambiar de nivel. Eso es. O variar algunos de los movimientos. Intenten hacerlo conmigo. Vamos. 1, 1, 2. Eso es. Y corremos. Muy bien. La idea es que cada uno lo haga como pueda y vaya probando nuevas formas de practicarlo. No tenemos que hacerlo todos exactamente igual para que esté bien. Muy bien. Para terminar esta actividad, relajamos el cuerpo. Primero, vamos a mirar hacia la derecha y flexionamos nuestra rodilla derecha. Muy bien, flexionamos, estiramos los brazos y regresamos. Ahora, cambiamos de lado. Repetimos la misma posición. Muy bien, eso es. Ahora, vamos a tomar aire. Eso es, y botamos. Vamos una vez más. Y botamos. Una última. Con los brazos más arriba. Y bajamos. Muy bien. Recuerden que hay muchas cosas en las que se puede inspirar. Yo invito a que empiecen a pensar en qué lugar vivimos para crear nuevos movimientos. ¡Genial! ¡Hasta pronto! Vamos, Mario, levántate. Hay un programa por hacer. Toma, te aliviará el dolor.
Oh, gracias, tocino. ¿Qué es lo que está pasando aquí? He escuchado unos gritos de dolor que son propios de un acontecimiento trágico. No, es la tragedia de mi barriga, pero uff, qué buena está el agua tibia. Ahora me siento mucho mejor. De nada, justo cuando estamos promoviendo fortalecer nuestro sistema inmunológico y una buena alimentación, se le ocurrió hacerle caso a un artículo que apareció en las redes. Consumir alimentos para estar fuertes y sanos es importante, pero, Mario, hay que verificar que la fuente sea confiable. Sí, por eso el día de hoy yo quería que investiguemos cómo es que los alimentos fortalecen nuestro sistema inmunológico. Por eso el día de hoy nuestro objetivo será obtener información especializada para fortalecer nuestro sistema inmunológico a través de una alimentación saludable. Con esta información, luego podremos escribir recomendaciones. Una primera buena recomendación sería: no hagan caso de todo lo que aparece en las redes sociales. Sobre todo si evidentemente van a perjudicar tu salud. Por eso, ante la mala información, lo mejor que podemos hacer es investigar para obtener buena información. ¿Y cómo hacemos eso, amigo periodista? Recordemos cuál es el reto que queremos lograr en esta experiencia de aprendizaje. ¿Cómo podemos fortalecer nuestro sistema inmunológico aprovechando los recursos que se encuentran en el ambiente de forma sostenible? Recursos del ambiente, como el agua, o porciones moderadas de comida con niveles normales de grasas saturadas y azúcar. Ahora, recordemos que para lograr este reto, en esta experiencia tenemos las siguientes etapas. Primero, se analizará información sobre el sistema inmunológico y los recursos del ambiente. En esta etapa nos encontramos. Segundo, se plantearán y elaborarán las recomendaciones para fortalecer el sistema inmunológico. Y tercero, se revisará y socializará estas recomendaciones. ¿Y todo esto con qué fin? Para que finalmente tengamos como producto una cartilla con recomendaciones para promover el fortalecimiento de nuestro sistema inmunológico, aprovechando de manera sostenible los recursos que nos brinda el ambiente. ¡Genial! ¿Y cómo obtendremos esa información para armar esa cartilla? La información la obtendremos de manera periodística. Haremos todos chamba de reporteros. Bien, yo seré el conductor. Nuestro programa será El Tocinical. ¿Les gusta el nombre? No está nada mal, Tocino. Un dominical enfocado en la salud, la buena nutrición y el fortalecimiento del sistema inmunológico. ¿Qué es lo más importante para hacer un buen trabajo periodístico de investigación? Esa es la pregunta que se harán todas y todos ustedes. Yo sé, tener un rostro simpático y carismático como el mío. No, Tocino, lo más importante es formular buenas preguntas. A ver, chicas y chicos, pensando en el objetivo de nuestra investigación, tomen nota de las siguientes preguntas. ¿Qué alimentos contribuyen a fortalecer nuestro sistema inmunológico? ¿Cuál es la evidencia de que esto sea cierto? Buenas preguntas. Con respecto a esas preguntas, por ejemplo, en mi casa siempre me decían que si comía zanahorias, eso me iba a hacer mucho bien a la vista. ¿Y alguna vez te cercioraste con alguna fuente confiable si estas afirmaciones eran ciertas? No, la verdad. Bueno, lo que debemos hacer nosotros en este rol de periodistas es investigar. Por ejemplo, ¿la zanahoria realmente es buena para la vista? ¿Jugar muchas horas de videojuegos daña la vista? ¿Cuáles son los efectos? Es importante que estas ideas populares no se queden solo en cosas que se dicen, sino más bien corroborarlas con estudios científicos. Muy bien, entonces hay que obtener información investigando distintas fuentes. Pero, ¿saben quién podría ser una buena fuente inagotable de información sobre nutrición y alimentos buenos para el sistema inmunológico? Una persona de ciencia que sepa de salud y buena alimentación. A alguien así deberíamos entrevistar en El Tocinical. Eso es una muy buena idea, pero ¿ustedes saben cómo hacer entrevistas? No, pero podríamos aprender. Por algo te tenemos a ti, Alejandro Reporta. Sí, yo se los enseñaré. ¡Genial! ¿Y cuál debería ser el perfil de nuestro científico experto? Los entrevistados siempre deben cumplir ciertos requisitos dependiendo del tema que estemos investigando.
En este caso, creo que deberíamos verificar su trayectoria académica y las publicaciones que ha tenido. Que sea un experto que haya realizado estudios y publicaciones sobre cómo fortalecer el sistema inmunológico mediante una buena alimentación. ¿Quién podrá ser? Yo tengo a alguien en mente, la doctora Claudia Matos Miranda. Ella es médica y genetista en la Universidad Cayetano Heredia del Perú y de la McGill University de Canadá. ¡Wow! Es un perfil muy bueno para lo que queremos. ¿Tú sabes cómo contactarla? ¡Sí! La doctora podrá darnos muy buena información sobre nutrición y buenos hábitos para mantener una buena salud y un buen sistema inmunológico. Bueno, equipo, hay que preparar nuestra batería de preguntas para entrevistarla. Ustedes hacen la investigación, la entrevistan, arman la nota periodística y yo la presento con mi lindo rostro y carisma. Ok, pero ¿cuál es la mejor manera de hacer una entrevista? Yo sé que tú, Alejandro, lo vas a hacer excelente, pero la idea es que tanto las chicas y los chicos y yo aprendamos a hacerla. Claro que sí. En el siguiente bloque aprenderemos a hacer una buena entrevista. Prepárense, futuras y futuros periodistas de El Tocinical. Buenos días, televidentes de El Tocinical. Hoy, en su programa número 1 de la televisión periodística, vamos a presentar una entrevista. Y también vamos a aprender a hacerlas. ¡Adelante, Alejandro! Así es. Y para empezar nuestro aprendizaje periodístico, lo primero que hay que hacer es definir algunos términos. Como por ejemplo, ¿qué es una entrevista? Bueno, según su nombre lo dice, quizás sea una vista entre uno y otro, una entrevista. O quizás se refiere a alguien que entra a un lugar o situación a ver algo, como se dice, echar una vista. ¡Qué graciosos son! Bueno, más allá de sus teorías desarmando la palabra, la definición de entrevista es un tipo particular de conversación en la cual se plantean preguntas a una o más personas. Ah, ya. Entonces una entrevista es algo así como una conversación bien casual entre dos amigos. Sí y no, porque en una conversación uno puede comentar y otro opinar, hablar libremente sin ninguna estructura de base. Pero en las entrevistas, la condición que debe existir sí o sí es la de la existencia de dos elementos. ¡Dos elementos! ¡Claro! Por lo menos tiene que haber dos personas. No va a ser una autoentrevista. Sería raro ver a una persona entrevistándose a sí misma. Exacto. Y si más allá de que la interrupción de Tocino fue inoportuna, es verdad que en una entrevista debe haber dos personas, por lo menos ejerciendo dos roles, el de entrevistador y el de entrevistado. ¡Ay, lo siento! Tomen nota. El entrevistador siempre debe preparar las preguntas antes de la entrevista, pero eso no quita que durante la misma, este podría añadir otras preguntas si fuese necesario. Para eso hay que estar bien atentos a lo que dice el entrevistado, ¿verdad? Sí, porque puede que el entrevistado te dé una información inesperada que te motiva a replantear otra pregunta. Claro, yo he visto que eso pasa muchas veces, sobre todo en las entrevistas en vivo. Por fin dijo algo acertado, Tocino. Otra situación también es cuando el entrevistado da una respuesta muy escueta, es decir, no dice mucho. Un entrevistado de pocas palabras, me imagino. Exacto. Si ese fuese el caso, una repregunta podría servir para profundizar en el tema. Es que en una entrevista pueden pasar muchas cosas inesperadas, como por ejemplo que el entrevistado diga algo polémico. Claro, el entrevistador tiene que reaccionar ante ello, haciendo una pregunta que ayude a complementar la información. Entonces, se podría hablar de entrevistas estructuradas y no estructuradas o semiestructuradas. ¿Y cómo es eso? Una entrevista estructurada es aquella en la que el entrevistador se ciña a un guión de preguntas o cuestionario, de modo que se realizan las preguntas escritas en el mismo orden. Ah, eso lo tengo clarísimo. Pero, ¿y la semiestructurada? En las entrevistas no estructuradas o semiestructuradas existe un guión de preguntas, pero es flexible para poder añadir otras, de manera que la información recogida sea más rica y con mayores matices que en una entrevista estructurada.
Bueno, y pensando en la entrevista que estamos planeando hacerle a la doctora Claudia Matos, ¿cuál sería el tipo de entrevista recomendable? Cualquiera de las dos sería muy útil y serviría para conseguir lo que buscamos. Sin embargo, yo recomendaría que se realice una entrevista semi-estructurada porque así irías advertido y preparado para enriquecer la entrevista con una pregunta nueva si es que el entrevistado sorprende con alguna respuesta inesperada. Uy, pero ¿cómo puedo hacer para no equivocarme? ¿Qué sucede si la pregunta que se me ocurre en ese momento no es la adecuada? Para ello es muy importante tener en cuenta un elemento fundamental en las entrevistas. Me refiero a la intención. La intención de una entrevista es dar a conocer las opiniones o conocimientos de la o las personas entrevistadas. ¡Qué interesante, Alejandro! Eres todo un profesional. Sí, creo que si estoy concentrado en que mi entrevistada me dé la información que requiero con respecto al tema de qué es lo mejor para el sistema inmunológico, mis preguntas serán las correctas. En nuestro caso, lo que se busca es hablar sobre un tema específico que no es de dominio común. Entonces, la selección de preguntas dependerá más de cuán especialista sea nuestra entrevistada en el tema. Por eso es que entrevistamos a una doctora experta en salud. ¿Y hay estrategias para realizar una entrevista? Claro que sí. Además de planear las preguntas, las entrevistas también requieren de una estrategia que yo dividiría en dos fases. La primera fase es de preparación de la entrevista y la segunda de ejecución de la entrevista. En la fase de preparación, el primer paso es elegir el tema sobre el que se hablará en la entrevista. Eso lo tenemos claro. El tema es el sistema inmunológico de las personas y los alimentos que fortalecen este sistema. El segundo paso es definir el propósito de la entrevista, es decir, con qué finalidad se realizará. Imagino que en nuestro caso es obtener información y reflexionar sobre el sistema inmunológico. Así es. Y el tercer paso es preguntarse sobre lo que el entrevistador conoce sobre el tema. El entrevistador. ¿Te refieres a mí? Uy, yo sé poco sobre el tema. Por eso es importante que indagues y profundices más sobre él. No se exige que seas un experto, pero por lo menos tener información básica para sostener la conversación y repreguntar cuando sea necesario. ¿Ya escuchaste, Mario? ¡A prepararse! Y bueno, de ahí viene el cuarto paso, que es elaborar las preguntas, o también conocido como cuestionario. Eso es fundamental. ¿Qué preguntas haré? ¿Qué preguntas haré? Las elaboraremos juntos. Por algo somos equipo, mis periodistas tocinicales. Por el tema que nos compete, las preguntas deben tener dos ejes. Ya sé, uno sería lo referente al sistema inmunológico y otros alimentos que ayudan a fortalecerlo. Sí, estamos sincronizados, Tocino, como debe ser. Así es, chicos. Por ejemplo, una primera pregunta lógica sería: ¿qué es el sistema inmunológico? Claro, que nos ayude primero con una definición del asunto principal que nos interesa. Otra pregunta que podría devenir de esta primera sería: ¿qué rol cumple el sistema inmunológico para tener una buena salud? Otra pregunta sería: ¿cómo podemos fortalecer nuestro sistema inmunológico? Sí, y pensando en el otro eje, preguntaría: ¿qué alimentos contribuyen a fortalecer el sistema inmunológico? Muy bien, creo que con estas preguntas básicas como estructura ya estamos más que listos. Ahora tocaría elegir al entrevistado, pero ya tenemos definida a una. Sí, entrevistaremos a la doctora Claudia Matos, que es experta en temas de salud y medicina complementaria. Y ahora que ya tenemos las preguntas y a nuestra entrevistada, ¿qué tal si la llamamos de una vez? Esperen. Primero hay que dar un último paso en esta fase, que consiste en preparar los materiales. ¿Cómo? La ficha con las preguntas. Justo, tengo todo anotado aquí. También haría falta una ficha para anotar las respuestas. Aquí mismo en este cuadernito puedo tomar nota de las ideas más importantes. Pero no vas a poder estar transcribiendo toda la respuesta al lapicero en mano. Mejor es que uses alguna grabadora, porque si no, te demorarás demasiado en escribir y no lograrás apuntar todo. Tienes razón, Tocino. Entonces voy a utilizar la grabadora de mi celular. O si vas a ir con los equipos de El Tocinical, ahí tendrías aparatos de grabación de audio y video. Es cierto, los mejores equipos y los mejores reporteros en El Tocinical.
Muy bien, entonces pasemos a ver la segunda fase, la ejecución de la entrevista. Vamos a contactarla para acordar algunos aspectos como el día, la hora y el lugar donde realizar la entrevista. Es verdad, hay que ser considerado con los tiempos de la entrevistada. Podríamos enviarle las preguntas de antemano para que pueda ir a la entrevista con ya una información previa, sabiendo de qué va a hablar. Recordemos que lo que buscamos es que ella nos dé la mejor información posible. Ya después de todo lo mencionado, ahí sí vendría el último paso, que sería la realización de la entrevista en sí. Ok, le escribiré para quedar en la fecha y lugar de la entrevista. Para finalizar, quiero compartirles a las chicas y chicos en casa una ficha que podría ayudarles mucho. Como ven, primero habría que considerar anotar los datos del entrevistado, como sus nombres completos, su profesión u ocupación y quizás algún dato más si es necesario. Luego, algunos datos de la entrevista, tales como la fecha, hora y lugar en la que se realizará. Asimismo, conviene anotar las preguntas para poder recordarlas con facilidad. Y por último, tener un espacio en el que se tomen apuntes de los datos más relevantes de la entrevista. ¡Esa ficha está maravillosa! Será la ficha oficial de todos los periodistas del Tosinical. Uy, la doctora me ha dicho que tiene tiempo mañana en la tarde. ¡Qué encantada me atiende! ¡Me aceptó la entrevista! Aprovecharé para enviarle las preguntas y asegurarme de que no falte nada. Además, leeré información básica sobre el sistema inmunológico. Quiero estar lo mejor preparado posible. Y lo estarás, porque eres un reportero de El Tosinical. Nunca lo olvides. Hoy en el Tosinical tenemos un exhaustivo informe sobre el tema que ha estado preocupándonos toda esta semana. ¿Cómo podemos fortalecer nuestro sistema inmunológico? Para ello, nuestro gran reportero, Mario, ha preparado un reportaje con la doctora Claudia Matos, especialista en el tema. ¡Adelante, Mario! Muchas gracias, Tocino. Aquí Mario, listo para la entrevista. Antes que nada, quiero agradecer y darle la bienvenida a la doctora Claudia Matos. Hola chicos y chicas, soy la doctora Claudia Matos, soy médico integrativo y genetista humano. Mi primera pregunta sería, ¿qué es el sistema inmunológico? Bien, el sistema inmunológico es ese grupo de acciones que tiene el cuerpo para defendernos en contra de alguna infección de algún tipo. Por ejemplo, si es que entra un virus o una bacteria, nuestro sistema inmunológico es ese grupo de células y de sistema organizado que hace que finalmente nosotros no nos veamos tan afectados cuando ingresa un virus o una bacteria. ¿Qué rol cumple el sistema inmunológico para tener una buena salud? Como mencioné, el sistema inmunológico va a actuar ante un patógeno. ¿Qué es un patógeno? Por ejemplo, el ingreso de un virus o de una bacteria. Y cuando ingresan estas, tratan de alterar nuestro balance en el sistema completo de nuestro cuerpo. Y el sistema inmunológico va a evitar que el balance se rompa. Ese es el plan que tiene siempre el sistema inmunológico en nuestro cuerpo. ¿Cómo podemos hacer para fortalecer nuestro sistema inmunológico? Para fortalecer nuestro sistema inmunológico hay varios puntos importantes. Uno de ellos es alimentarse bien, porque finalmente son las diferentes vitaminas que tiene la comida que hace que nosotros tengamos un sistema inmunológico que funcione bien. Ejemplo, las vitaminas A, B, C. Y otra de las cosas que hace que nuestro sistema inmunológico funcione bien es dormir bien, ¿verdad? Dormir bien significa dormir una cierta cantidad de horas adecuadas según la edad y dormir temprano. No se trata de irse a dormir muy tarde. Y lo otro es hidratarse bien también. Tomar una suficiente cantidad de agua es muy importante. Y finalmente, evitar tener mucha ansiedad. Si estoy muy ansioso todo el tiempo o muy ansiosa todo el tiempo, eso sí puede afectar nuestro sistema inmunológico. Y finalmente, hacer que nosotros no nos podamos defender ante las enfermedades como normalmente lo podríamos hacer. ¿Qué alimentos contribuyen a fortalecer el sistema inmunológico? Los alimentos que tienen, por ejemplo, vitamina A, B y C. Huevos, leche, los alimentos con hojas verdes, la espinaca, la acelga, las lechugas. Y al mismo tiempo también la vitamina C, por ejemplo, está dentro de los cítricos, las mandarinas, las naranjas, los tomates, las manzanas. Muchas gracias, doctora Claudia Matos. Gracias, Mario, y gracias a toda la audiencia del Tosinical. Y saludos a Tocino.
Vamos contigo, Tocino. ¡Felicitaciones, Mario! Ha sido una muy buena nota con la doctora Claudia Matos. Ya lo saben, chicas y chicos, cuídense. Lo más importante siempre es la salud. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente edición de El Tocinical. Muy bien. Hoy hemos aprendido a obtener información a través de una entrevista a una experta en el tema. Recordemos nuestra incógnita. ¿Cómo podríamos fortalecer nuestro sistema inmunológico aprovechando en forma sostenible los recursos que se encuentran en el ambiente? Una de las mejores maneras para estar bien informados sobre cualquier tema es a través de la consulta a un experto. Por eso ha sido importante aprender el día de hoy a realizar una entrevista para obtener información confiable y especializada sobre el sistema inmunológico y la importancia de una buena alimentación. Gracias a la entrevista, recibimos directamente la información de la voz de la fuente confiable a nuestros oídos. Y ya saben, pueden hacer llegar cualquier duda o consulta a sus docentes. Muchas gracias por su participación. Nos vemos en el siguiente programa. Hasta luego. Ministerio de Educación. Bicentenario del Perú, 2024. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.